Soy Naamán y mi historia está escrita en la Biblia, en el segundo libro de los Reyes capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 14. En el corazón palpitante de Siria, bajo el manto de un cielo que presenciaba el ascenso y la caída de incontables héroes, yo, Naamán, comandante supremo del ejército real, me erguía como columna vertebral de mi nación. Mis victorias en el campo de batalla eran leyendas vivas, cantadas por los poetas y grabadas en los corazones de aquellos que soñaban con gloria. La confianza que el rey depositaba en mí no era un regalo liviano, era el fruto de años de lealtad y derramamiento de sangre, de estrategias que cambiaron el destino de Siria. Mi nombre era sinónimo de victoria, mi presencia, un presagio de triunfo. Sin embargo, en la quietud de la noche, lejos de los clamores de la guerra y los aplausos de la corte, me enfrentaba a un enemigo que ni la más afilada de las espadas podía herir, ni la más astuta de las estrategias podía derrotar. Una enfermedad había echado raíces en mi cuerpo, una lepra que poco a poco consumía mi carne, mi fuerza y mi orgullo. La ironía de mi situación era una amarga poción. El hombre que había llevado a Siria a incontables victorias ahora se encontraba impotente ante un mal silencioso que amenazaba con despojarlo de todo. Mi enfermedad era un secreto custodiado por un círculo íntimo, una sombra que se cernía sobre mi existencia dorada. La lepra, temida por todos, era un estigma, un sello de deshonra. En los momentos de soledad, contemplaba mi destino, preguntándome si el favor de los dioses me había sido retirado. ¿Era este el precio de la gloria? El eco de las batallas ganadas resonando en mi carne en declive. Fue entonces, en el crepúsculo de mi desesperación, cuando una chispa de esperanza se encendió. Una joven esclava traída de las tierras conquistadas de Israel habló de un profeta en su tierra natal, un hombre de Dios capaz de realizar milagros. Si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, ciertamente lo sanaría de su lepra, dijo con una voz teñida de una fe inquebrantable. Sus palabras, simples pero cargadas de promesa, sembraron en mí una semilla de esperanza que no sabía que aún podía brotar. La decisión de buscar este profeta, Eliseu, no fue fácil. ¿Cómo podría un comandante venerado buscar la ayuda de un extranjero en tierras distantes, basándome en las palabras de una esclava? Pero la desesperación tiene una forma peculiar de derribar las murallas del orgullo. Mi enfermedad, que había comenzado como una marca de vergüenza, se convirtió en el catalizador de un viaje que nunca imaginé emprender. Preparé mi comitiva con el cuidado de un general que planea su estrategia más audaz. Elegí regalos dignos de reyes, plata, oro y vestiduras finas, no solo como muestra de mi estatus, sino también como símbolo de mi gratitud por la curación que aún no había recibido. Cada paso hacia Israel era un paso hacia lo desconocido, un acto de fe en la palabra de una niña, un testimonio del poder invisible que guía los destinos de los hombres. Este viaje no era simplemente un desplazamiento de un lugar a otro. Era una peregrinación hacia la posibilidad de redención, una búsqueda de curación no solo de mi carne, sino de mi alma. La lepra había erosionado más que mi piel. Había desgastado la armadura de invencibilidad que había construido a lo largo de los años. Frente a este enemigo invisible, todas mis victorias pasadas parecían distantes, ecos de un pasado que no podía salvarme. Así, partí hacia Israel, llevando conmigo la pesada carga de mi enfermedad, pero también el tenue hilo de esperanza que la joven esclava había tejido en mi corazón. No sabía entonces que este viaje me transformaría de maneras que la gloria y la batalla nunca pudieron. Estaba a punto de enfrentarme al mayor desafío de mi vida, no en los campos de batalla bañados por la sangre de mis enemigos, sino en las aguas tranquilas de un río en una tierra extranjera, bajo la mirada de un Dios que no conocía, pero que pronto aprendería a temer y amar. Mi camino hacia la curación, aunque físicamente medido en millas, se extendía mucho más allá en las profundidades de mi ser. Cada paso hacia Samaria era un paso hacia un entendimiento más profundo de mí mismo, de mis miedos, mis esperanzas y sobre todo de mi vulnerabilidad. La armadura de orgullo y poder que había forjado a lo largo de mi carrera se desvanecía, revelando a un hombre en busca de algo más grande que las victorias terrenales. Al cruzar la frontera hacia Israel, sentí cómo la carga de la expectativa,
se mezclaba con la ansiedad de lo desconocido. ¿Sería este profeta, Eliseu, capaz de hacer lo que se decía? Y si mi viaje fuera en vano, si mi fe depositada en las palabras de una niña esclava resultara ser solo un espejismo en el desierto de mi desesperación, estas preguntas revoloteaban en mi mente, pero algo dentro de mí se aferraba a la esperanza con una tenacidad que me sorprendía. Llegar a Samaria y presentar mis credenciales y mis regalos fue un acto cargado de significado. Era un guerrero, acostumbrado a ser recibido con respeto y temor, pero aquí estaba en tierra extranjera, buscando algo que ni la fuerza ni la riqueza podían comprar: la salud, la integridad física y con ello, la restauración de mi honor. Los regalos que llevé, pensados para impresionar y asegurar la cooperación, también simbolizaban mi disposición a someterme, a reconocer que había fuerzas más poderosas que las armas y las tácticas de guerra. La respuesta de Eliseu, o más bien la falta de una respuesta directa, fue tanto un golpe para mi ego como una lección de humildad. En lugar de venir a encontrarse conmigo, el profeta envió a un mensajero con instrucciones que parecían, en el mejor de los casos, absurdas, y en el peor, insultantes. ¿Bañarme 7 veces en el Jordán? ¿Era esta la solución que mi viaje había procurado? ¿Este el milagro que se suponía que restauraría mi cuerpo y mi espíritu? La ira y el orgullo herido inicialmente nublaron mi juicio. ¿Cómo podía ser que después de todo lo que había logrado, después de las distancias que había recorrido, la respuesta fuera tan simple, tan humillante? Mis sirvientes, sin embargo, me ofrecieron una perspectiva que yo había perdido en mi frustración. Si el profeta me hubiera pedido realizar una tarea grandiosa, no lo habría hecho sin dudar. ¿Por qué entonces no cumplir con algo tan simple, aunque pareciera insignificante? Fue en ese momento de reflexión que comprendí que la verdadera batalla no se libraba contra mi enfermedad, sino contra mi propio ego. La curación que buscaba no era solo la desaparición de las manchas en mi piel, sino también la purificación de mi corazón y mi alma. La obediencia a las instrucciones de Eliseu, por más ilógicas que parecieran, era el primer paso hacia una verdadera victoria, una que no se celebraría con trompetas y desfiles, sino con una gratitud silenciosa y un nuevo entendimiento de lo que significa ser verdaderamente fuerte. Así me dirigí al río Jordán, un hombre cambiado no por lo que estaba a punto de hacer, sino por el simple acto de estar dispuesto a hacerlo. Sumergirme en sus aguas no era solo un acto físico de limpieza, sino un rito de paso, la puerta a una nueva vida marcada no por lo que yo había hecho, sino por lo que estaba dispuesto a aprender, a aceptar y, finalmente, a cambiar. Esta parte de mi viaje, apenas un capítulo en la larga saga de mi vida, se convirtió en el más transformador. No fue una batalla ganada en los campos de guerra, sino una victoria sobre el orgullo y la presunción, un recordatorio de que, a veces, la mayor fuerza reside en la humildad y la fe. Y mientras las aguas del Jordán lavaban mi piel, una sensación de paz, desconocida para el guerrero dentro de mí, comenzó a brotar en mi alma, anunciando el amanecer de una nueva era en mi vida. Emergí de las aguas del Jordán como si renaciera, sintiendo una pureza y una renovación que iban más allá de mi piel, ahora curada. La incredulidad se mezclaba con una alegría incontenible al ver mi carne restaurada, como la de un joven, libre de toda marca de enfermedad. Esta transformación física era un milagro en sí mismo, pero el cambio más profundo se había producido en mi interior. Había entrado en el río como Naamá, el guerrero, el comandante temido y respetado, y emergía como simplemente un hombre, profundamente agradecido y humilde ante el poder de Dios. La cura de mi lepra, tan desesperadamente buscada, se había convertido en apenas un símbolo de mi verdadera sanación. La enfermedad había erosionado mi orgullo, pero también había abierto mi corazón a la fe y la dependencia de un poder más grande que cualquier ejército que pudiera comandar. El verdadero milagro no fue solo la desaparición de la lepra, sino el despertar espiritual que experimenté, una revelación de mi propia fragilidad y de la magnitud de la gracia divina. Regresé ante Eliseu, no con la arrogancia de un conquistador, sino con la humildad de alguien que ha sido profundamente transformado. Mis regalos, una vez ofrecidos como un intento de comprar mi curación o como muestra de mi estatus,
ahora se presentaban como un acto de gratitud, un reconocimiento del poder de Dios a través de su profeta. La negativa de Eliseo a aceptar cualquier compensación solo reforzó mi entendimiento de que lo que había recibido era un regalo inmerecido, una gracia que no podía ser comprada ni merecida. La experiencia me llevó a una declaración de fe que nunca hubiera imaginado posible antes de este viaje. Ahora sé que no hay Dios en toda la tierra, excepto en Israel, proclamé, un testimonio no solo de mi curación física, sino del impacto espiritual indeleble que había experimentado. Esta confesión fue más que una declaración religiosa. Fue el reconocimiento de un viaje personal desde la oscuridad de la desesperación hasta la luz de la esperanza y la fe. La lección más profunda de mi viaje no fue sobre la derrota de la lepra, sino sobre la superación del orgullo y el descubrimiento de la humildad y la fe genuinas. Aprendí que la verdadera fuerza no reside en el poder o el éxito, sino en la capacidad de reconocer nuestra propia vulnerabilidad y depender de un poder superior. Esta comprensión marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida, una en la que el valor no se mediría por las victorias en el campo de batalla, sino por la fuerza de mi carácter y la profundidad de mi fe. Al regresar a Siria, no volví simplemente como un comandante victorioso, sino como un testigo del poder transformador de Dios. Mi historia, un testimonio vivo de la misericordia divina, se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que luchaban con sus propias batallas, visibles e invisibles. La curación de mi lepra fue solo el comienzo de un viaje mucho más grande, uno que continuaría explorando el resto de mis días, llevando conmigo siempre el recuerdo de las aguas que me habían dado una nueva vida. Esta narrativa de mi curación es más que la crónica de un milagro. Es la historia de una transformación personal profunda, un testimonio del poder de la fe y un recordatorio de que a veces los mayores milagros ocurren no cuando recibimos lo que pedimos, sino cuando nos abrimos a lo que más necesitamos. En mi vulnerabilidad encontré mi verdadera fuerza. En mi fe, la verdadera victoria. Espero que mi historia haya sido útil para tu crecimiento. Si es así, no se olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y dejarnos un comentario. En pantalla te dejo otros 2 videos muy interesantes para que puedas disfrutarlos. Hasta la próxima.